Los conflictos generacionales no son nuevos. Desde que existe la sociedad y la civilización, los hijos se han enfrentado a sus padres y viceversa. Pero una nueva guerra de generaciones se está extendiendo desde nuestras familias hasta nuestros lugares de trabajo. Estos nuevos choques generacionales se manifiestan en diferentes valores sobre cómo uno debe desenvolverse en el trabajo y en la vida en general. A medida que los más jóvenes se integran al mercado laboral, se evidencian diferencias cada vez más marcadas respecto a los hábitos, actitudes, expectativas y filosofías de vida que tuvieron sus padres y abuelos. Y las diferencias pueden llegar a ser tan marcadas que éstas comienzan a transformar la naturaleza de las organizaciones y del trabajo en la sociedad. Para esto debemos entender a las 4 generaciones que participan en escena: la generación del Baby Boom, la generación X, la generación Millennial y la generación Z. Hoy en Las Mil Puertas comenzaremos viendo aquella más veterana y que aún forma parte de la fuerza laboral: la generación de los Baby Boomers. Aunque muchos baby boomers ya están retirados o jubilados, ellos conforman la generación más antigua aún activa laboralmente. Es una generación bautizada en Estados Unidos y que engloba a la explosión de nacimientos que significó el optimismo de la posguerra a partir de 1945, de ahí su nombre. En cuestión de edades, los boomers nacieron entre mediados de la década del 40 y mediados de la década del 60. A pesar que el término baby boom denomina originalmente a un grupo poblacional estadounidense, las características que esta generación comparte pueden identificarse en prácticamente todo el mundo occidental. Vamos a ver algunas, como siempre, sin ánimo de generalizar. Trabajo. Para los boomers, el trabajo es la vida. Los empleos deben ser estables, de plazos prolongados. El trabajo es esencialmente un medio para ganarse la vida. De ahí que esta generación acepte dedicarse a tareas que no necesariamente les apasionan. La frase "el trabajo dignifica", entre paréntesis, no importa cuál este sea, pareciera ser su lema. Para los boomers, el ocio es mal visto y las actividades recreativas deben ser cuidadosamente dosificadas. La generación de boomers es la primera que empieza a recibir masivamente mujeres en la fuerza laboral, pero esto no le impide ser una generación marcada por la inequidad de género en el trabajo. Educación. La generación del baby boom es la primera generación eminentemente profesional. El porcentaje de graduados de universidades tuvo su propia explosión en esta generación. Contexto. En nuestros países de América Latina, sobre todo, los boomers tuvieron que capear graves crisis sociales, políticas y económicas durante su adultez. Como ellos dirían coloquialmente, la vieron bien verde. No puede haber punto de comparación entre las circunstancias que los boomers vivieron en sus años jóvenes comparadas con aquellas que disfrutan hoy las nuevas generaciones. Ellos conocen bien los términos inflación, devaluación, dictadura y en varios casos hasta guerra y terrorismo. De ahí que sean particularmente cuidadosos con el dinero y conservadores con su patrimonio, prefiriendo, por ejemplo, comer en casa a pagar comiendo fuera, contar con una casa propia antes que alquilar, o optar por un salario estable y beneficios laborales antes que ser liberal o emprender. Los boomers conforman una generación que ha tenido menos problemas que otras generaciones, pasadas y posteriores, en acumular riqueza y hacerse de un patrimonio. Se dice que esta es la generación capitalista por excelencia. Valores. Para los boomers, que son por lo general la generación actual más apegada a la religión, el matrimonio heterosexual es el camino para formar una familia, además de ser, en su mayoría, antiaborto. Muchos de ellos ya son abuelos, por lo que los valores familiares son lo más importante. Irónicamente, es la primera generación que se valió intensivamente de métodos de control de natalidad, además de mostrar una incidencia sin precedentes de divorcios. Pesa además sobre ellos el estigma de ser considerados más propensos al racismo, al clasismo y a la discriminación que las generaciones más recientes. Cultura. La generación del baby boom fue la que comenzó a experimentar con drogas, disfrutó de una sexualidad más abierta que las generaciones que la precedieron y creció con una revolución musical llamada rock and roll. La tecnología para ellos ha sido una montaña rusa.
Ellos se maravillaron con las primeras películas y transmisiones de TV a color, vieron su vida simplificada con los artefactos electrodomésticos y, por si fuera poco, fueron testigos en primera fila del advenimiento de los celulares, las computadoras personales y la Internet. En América Latina, los baby boomers representan aproximadamente el 15% de la población en general y el 10% de la población que trabaja. Es decir, es la generación menos numerosa y va dejando gradualmente el comando de la sociedad a la generación que le sigue, llamada Generación X. Nos encargaremos de ella en el próximo episodio. Gracias por acompañarme. Seguiremos en la próxima.